El ferrocarril de La Dorada y Puerto Salgar fue una red de carga y pasajeros de Colombia. Este sistema de transporte abastecía el municipio de La Dorada y el norte del departamento del Tolima, conectándolo con otras empresas de ferrocarril y permitiendo el fácil transporte de mercancía y pasajeros entre diferentes regiones del país. Así lo recuerda Julio Leonel Gómez, contratista de la Secretaría de Desarrollo Económico de La Dorada. Primero que todo, La Dorada en su época de oro, cuando se movilizaba toda la carga del centro del país para la costa atlántica, para ser exportada a otros países, toda la mercancía entraba y pasaba por acá, por esta zona. Aparte de eso, la cantidad de pasajeros que viajaban en el tren hacia la costa atlántica por conocer el mar y además por pasear, por un turismo que se realizaba muy sanamente con personas del interior del país como Boyacá, Cundinamarca, los llanos orientales, los cuales se desplazaban hasta acá, hasta el puerto de La Dorada, y de aquí se embarcaban en tren para ir hasta la costa atlántica. La primera línea férrea que se construyó en el país se llamó el Tren de la Sabana. Se hizo una contratación con el ingeniero Cisneros para que creara el ferrocarril entre Bogotá y Girardot. Cuando el tren llegó a Girardot, llegó por dos razones. Primero, porque los barcos a vapor que ya estaban anteriores al ferrocarril dejaban todos los pasajeros allí en este puerto, y de ahí se embarcaban en tren para poder subir hacia la capital de la República y hacia Sogamoso, Duitama, en Boyacá, porque pues eran las ciudades más reconocidas en cuanto académicamente, para que sus hijos, los hijos de los pudientes, pudieran estudiar sus carreras universitarias. El gobierno nacional ve de que era necesario construir otro ferrocarril entre el centro del país y la costa atlántica para poder sacar los productos que nosotros teníamos de exportación en aquel entonces. Es entonces cuando el presidente Rafael Reyes firma un contrato para que se construya el tren entre Ambalema, Tolima, y la ciudad de La Dorada. En aquel entonces era conocido como el Puerto de la María. Bueno, antes de que se llamara Puerto de la María, se firma ese convenio y el contrato se divide en tres fases. Una primera parte llega hasta la ciudad de Honda, una segunda parte llega hasta el puerto del puente del río Yeguas, y la tercera parte, ahí cuando se termina el contrato y cuando se termina el dinero ocasionado por la Guerra de los 1000 días, se hace una tercera contratación, que es entre el puerto, o digámoslo así, el puente de la quebrada Yeguas, hasta lo que hoy en día se conoce como la ciudad de La Dorada, Caldas. La construcción del ferrocarril de La Dorada nace en la necesidad de dar una solución moderna y mecanizada al principal obstáculo de la navegabilidad del río Magdalena, los llamados saltos de onda, que fragmentaron el tránsito por el río en dos: el tramo sur de Neiva a Honda y el tramo norte de Honda hasta su desembocadura en Bocas de Ceniza. Con el objetivo, en 1872, el gobierno nacional realiza una primera contratación que no se ejecutó por falta de los fondos necesarios para las obras. Solo 10 años más tarde se inician los trabajos y se inaugura la primera milla desde Puerto Caracolí hacia el sur, buscando el centro de la ciudad de Honda. Al siguiente año, se extiende la línea desde el Puerto Caracolí hacia el norte hasta la quebrada El Peñón, y desde el centro de la ciudad de Honda hacia el sur hasta el sitio denominado La Noria, con lo que se completan aproximadamente 5 kilómetros de línea. En el transcurso de la historia, se fundó un caserío llamado Palanquero, a raíz de la construcción del ferrocarril de Cundinamarca. Posteriormente, el caserío fue llamado Puerto Líbano, hasta que en 1935 se trasladó al lugar que ocupa el municipio en la actualidad con el nombre de Puerto Salgar. Bueno, pues cuando yo ingresé a la empresa, ya el ferrocarril estaba funcionando normalmente de su construcción. Tenían la construcción del ferrocarril de la vía Bogotá-México, que es la estación allí de los Andes,
y de México a Santa Marta. Yo trabajé en la sección tercera, que es la que tiende de México a Grecia, o sea, Puerto Berrío. Nos correspondía el mantenimiento de ese sector de la línea. El turismo en esa época por el ferrocarril lo hacía mediante dos trenes que llamaba uno el Especial 1000 o tren de lujo, que eran unos vagones adecuados para las personas con comodidades, restaurante, tenía literas para la persona descansar, y otro que llamaba el tren local o tren de palito, que era utilizado para mover las personas entre las estaciones, los pueblos cercanos. Ahí se hacía y tenía un recorrido de sector, por ejemplo, salía de la estación Dorada hasta Barranca Bermeja. En Barranca Bermeja cambiaba la tripulación y él iba hasta Santa Marta. Y mucha gente pues también utilizaba ese medio ahí para el turismo. Pero el especial, en mitad de año había un tren que se llamaba el tren de lujo, que ese sí era diferente a los otros dos y funcionaba solo en épocas de Semana Santa, junio y diciembre. Y ese era más rápido que los otros y era más costoso el transporte.